En pleno auge del ingenio humano, la época victoriana fue un terreno fértil para algunas de las invenciones más curiosas, insólitas y a veces francamente desconcertantes que jamás hayas imaginado. Desde sombrillas con formas peculiares hasta máquinas que pretendían componer poesía en latín, los inventores de esa era no conocían límites. Número 1. El pirófono. El pirófono, también conocido como el órgano de fuego, es uno de los instrumentos más extravagantes que surgió durante el siglo XIX. Fue inventado por el físico y músico George Kastner, y desde el primer momento, su nombre llamó la atención por la combinación explosiva de ciencia y música. Lo interesante del pirófono es que no funcionaba como los típicos instrumentos de cuerda o viento, sino que producía sonido mediante la combustión de gas en su interior, lo que generaba ondas de presión que vibraban dentro de tubos, dando lugar a un sonido peculiar. El gas, normalmente hidrógeno o gas de hulla, se encendía en estos tubos de vidrio o metal cuando se presionaba una tecla en el teclado que controlaba la válvula correspondiente. El espectáculo visual era impresionante. Mientras la música sonaba, llamas danzaban dentro de los tubos al ritmo de las notas. Era como un concierto de fuego en miniatura. Sin embargo, este encanto visual no era lo único que hacía del pirófono un invento extraño. Su sonido fue descrito como espeluznante, casi sobrenatural, lo que no lo hizo muy popular entre las audiencias de la época. En pleno auge de la música romántica, nadie quería escuchar una especie de aullido fantasmal en sus reuniones sociales. Uno de los principales problemas del pirófono, aparte de su sonido, eran los peligros inherentes al uso de materiales combustibles en un entorno musical. Si alguien tocaba una melodía demasiado larga o intensa, el riesgo de una explosión estaba latente. Aunque no se conoce ningún incidente grave relacionado con el pirófono, el simple hecho de que se utilizara gas inflamable lo convirtió en un objeto de admiración cautelosa. No obstante, a pesar de su peligrosidad, el pirófono dejó una marca en la historia de los instrumentos musicales, ya que fue uno de los primeros en experimentar con la relación entre la acústica y el fuego. La gente que presenció sus conciertos pudo ver literalmente cómo la música cobraba vida, como si cada nota alimentara las llamas. Aunque no logró alcanzar la popularidad de otros instrumentos, su impacto visual lo convirtió en una leyenda dentro de los salones donde se tocaba, aunque solo fuese para un selecto y arriesgado grupo de aficionados. Número 2. La granada incendiaria de cristal. En el siglo XIX, combatir incendios no era precisamente una tarea fácil. Los bomberos no contaban con la tecnología avanzada que tenemos hoy en día, y muchas veces un incendio urbano podía acabar en tragedia. Fue en este contexto donde apareció la curiosa, y ciertamente peligrosa, granada incendiaria de cristal. Aunque su nombre sugiere caos y destrucción, su propósito era exactamente el contrario: apagar incendios. Este peculiar invento se utilizaba lanzándolo directamente al corazón del fuego. La granada, fabricada de vidrio, contenía en su interior una solución de tetracloruro de carbono, un químico conocido por su capacidad para sofocar las llamas. Al impactar con el suelo o cualquier superficie, el vidrio se rompía y liberaba el líquido, que rápidamente sofocaba el fuego. Un golpe certero podía evitar que las llamas se propagaran y, en teoría, salvaba la situación antes de que se volviera incontrolable. A pesar de lo pintoresco que suena, la realidad es que la granada incendiaria de cristal era tan peligrosa como útil. Para empezar, el tetracloruro de carbono es altamente tóxico. Durante muchos años se ignoraron sus efectos en la salud humana, pero con el tiempo se descubrió que inhalar los vapores de este compuesto podía provocar serios daños pulmonares, mareos e incluso la muerte en altas concentraciones. Así que, aunque la granada podía apagar incendios, no estaba exenta de provocar otros problemas. El diseño de estas granadas era, curiosamente, más ornamental de lo que uno podría esperar. Lejos de ser meros objetos funcionales, muchas de ellas eran verdaderas piezas de arte, elaboradas con vidrios de colores vibrantes, decoradas con intrincados patrones y diseñadas para ser exhibidas en las casas como si fueran parte del mobiliario. Así que, si bien podían parecer frágiles decoraciones, su propósito oculto era ser una herramienta salvavidas en caso de incendio. Número 3. La sombrilla luneta. La moda y la funcionalidad a menudo se han combinado de maneras extrañas a lo largo de la historia, pero en la época victoriana,
Estas dos cualidades llegaron a un nuevo nivel con la invención de la sombrilla luneta. Como el nombre sugiere, esta sombrilla tenía la forma de una media luna, lo que le daba una apariencia única y, aparentemente, una funcionalidad mejorada. En una época en la que la piel pálida era símbolo de belleza y estatus social, las sombrillas eran un accesorio indispensable para las mujeres de clase alta que deseaban evitar el sol. Sin embargo, lo que hacía especial a la sombrilla luneta no era solo su forma. Su diseño en media luna estaba pensado para ofrecer mayor comodidad y mejor visibilidad. A diferencia de las sombrillas tradicionales, las usuarias de la sombrilla luneta no necesitaban inclinarla ni moverla para poder ver por dónde caminaban, ya que el hueco en forma de media luna les permitía una visión clara. Además, al poder sostenerla más cerca de la cabeza, ofrecía una mejor protección contra los rayos del sol sin ser demasiado aparatosa. El atractivo de esta sombrilla radicaba no solo en su practicidad, sino en su impacto como accesorio de moda. Durante el siglo XIX, el estilo y la elegancia eran elementos cruciales en la vida diaria de las mujeres victorianas, y la sombrilla luneta no solo protegía su preciada piel, sino que también les permitía destacar con un accesorio único y novedoso. Era el complemento perfecto para sus trajes elaborados y peinados meticulosos. Sin embargo, como con muchos inventos de la época, la sombrilla luneta cayó en desuso a medida que la moda evolucionó y los estándares de belleza cambiaron. El auge de los sombreros más funcionales, los avances en protectores solares y, curiosamente, un cambio en la percepción del bronceado, hicieron que las sombrillas fueran cada vez menos populares. A medida que la sociedad comenzó a valorar la piel bronceada como símbolo de salud y ocio, la sombrilla luneta fue dejada de lado, convirtiéndose en una curiosidad histórica más. Número 4. El sombrero de copa con aire acondicionado. Imaginar a los caballeros victorianos con sus sombreros de copa en pleno verano es casi un ejercicio de tortura visual. Aquellos sombreros, símbolo de elegancia y sofisticación, no estaban precisamente diseñados para mantener la frescura. Así que en la época victoriana, donde la moda podía ser sinónimo de incomodidad, surgió una solución peculiar: el sombrero de copa con aire acondicionado. Aunque suene como algo sacado de una película de ciencia ficción, este invento fue muy real y trató de solucionar uno de los problemas más básicos del atuendo masculino: el calor sofocante que provocaban los sombreros de copa. El sombrero de copa con aire acondicionado fue una invención verdaderamente ingeniosa que combinaba moda y tecnología, dos conceptos que raramente iban de la mano en esa época. La idea detrás de este peculiar sombrero era sencilla: un pequeño ventilador a pilas o una serie de orificios ventilados en la estructura del sombrero permitirían que el aire fluyera, manteniendo la cabeza del usuario fresca, incluso en los días más calurosos. Uno de los diseños más famosos de este tipo fue patentado por Philip Stevens en 1893. Su sombrero incluía un ventilador en miniatura alimentado por una batería escondida en el forro. Este ventilador aspiraba el aire exterior y lo hacía circular por una serie de pequeños orificios en el sombrero, creando un sistema de ventilación continuo. Aunque, en teoría, parecía una solución brillante, el sombrero presentaba algunos problemas prácticos. Número 5. La corbata a prueba de estrangulamiento. Durante el siglo XIX, las ciudades comenzaron a crecer rápidamente, y con ello, también aumentaron los peligros urbanos. Uno de los ataques más temidos era el uso del garrote, una técnica letal que consistía en envolver una cuerda, alambre o cualquier objeto similar alrededor del cuello de la víctima desde atrás para incapacitarla y robarle. Este ataque fue lo suficientemente común como para que se creara una respuesta creativa: la corbata a prueba de estrangulamiento. En una época en la que las corbatas eran parte esencial del atuendo de cualquier caballero respetable, este accesorio comenzó a adaptarse a las necesidades de autodefensa. Así nació la corbata a prueba de estrangulamiento, una prenda diseñada no solo para agregar elegancia al vestuario, sino también para salvar vidas. El concepto era sencillo: reforzar la corbata con materiales que pudieran soportar la presión de un garrote. Así, los hombres podían caminar por las calles sin miedo de ser atacados desde atrás. Estas corbatas, que por fuera parecían tan normales como cualquier otra, incluían en su diseño placas metálicas delgadas,
mallas de alambre o capas de tela extremadamente resistente. Algunas versiones más elaboradas incluían forros flexibles, pero altamente resistentes, que distribuían la presión, lo que hacía que el ataque con garrote fuese inútil. En esencia, estas corbatas se convirtieron en una especie de chaleco antibalas para el cuello, protegiendo a sus portadores de ser estrangulados. Número 6. El velocípedo esférico. Durante la era victoriana, los inventores se volvían cada vez más creativos con los medios de transporte. Las calles estaban llenas de carruajes, bicicletas y otros vehículos que, a pesar de ser revolucionarios en su momento, no eran precisamente los más estables ni seguros. Entonces, en una ráfaga de creatividad y audacia, alguien decidió que las ruedas cilíndricas eran demasiado comunes. Así nació el velocípedo esférico, un extraño precursor de la bicicleta moderna, pero con una gran diferencia. Utilizaba una rueda esférica en lugar de las tradicionales. El concepto detrás del velocípedo esférico era tan ingenioso como curioso. En lugar de las ruedas convencionales, este vehículo tenía una gran esfera hueca hecha de metal o caucho reforzado, que servía como la única rueda del aparato. El ciclista se sentaba en un marco montado directamente sobre la esfera y, mediante un sistema de pedales, impulsaba la esfera hacia adelante. La idea era que, debido a la naturaleza de la rueda esférica, el ciclista podría moverse en cualquier dirección con facilidad, lo que haría el transporte más ágil y maniobrable en las congestionadas calles de la ciudad. Sobre el papel, el velocípedo esférico parecía la solución perfecta para moverse por las atestadas ciudades victorianas. La rueda esférica ofrecía una maniobrabilidad sin precedentes. El ciclista podía girar rápidamente, cambiar de dirección o moverse lateralmente con una facilidad que las bicicletas tradicionales no podían igualar. Además, su diseño teóricamente eliminaba los problemas de estabilidad que tenían las bicicletas de ruedas altas, que eran propensas a volcarse. En lugar de eso, el velocípedo esférico prometía un paseo más suave y seguro. Número 7. El bastón multiusos. Si hay un invento victoriano que encapsula la mezcla de funcionalidad y extravagancia, ese es sin duda el bastón multiusos. En una época en la que el bastón no solo era una ayuda para caminar, sino también un símbolo de estatus y elegancia, no es de extrañar que los inventores buscaran maneras de hacer de este accesorio algo aún más práctico. El bastón multiusos no solo cumplía con su función básica, sino que además escondía en su interior una serie de herramientas y gadgets que lo convertían en una especie de navaja suiza victoriana. El concepto del bastón multiusos era sencillo. ¿Por qué llevar un simple bastón cuando puedes tener uno que te ofrezca múltiples funciones? Estos bastones eran verdaderas maravillas del diseño, y su aspecto exterior solía ser engañoso. Por fuera, parecían bastones elegantes y tradicionales, pero en su interior podían albergar todo tipo de sorpresas. Uno de los elementos más comunes era el compartimento oculto, ideal para guardar pequeños objetos como frascos, documentos o mapas, perfectos para cualquier caballero que quisiera mantener sus pertenencias seguras y discretamente guardadas. Pero los bastones multiusos iban más allá del simple almacenamiento. Algunos modelos incluían telescopios, lo que permitía a los usuarios observar con detalle su entorno. Otros tenían brújulas integradas, útiles para exploradores o viajeros. Sin embargo, lo más impresionante era que algunos de estos bastones también servían como armas de defensa personal. Los bastones espada, por ejemplo, ocultaban una hoja en su interior que podía desplegarse rápidamente en caso de peligro, mientras que los bastones pistola incluían una pequeña pistola de un solo disparo, lo que ofrecía una solución eficaz y discreta ante posibles atacantes. Número 8. El cepillo para el cabello giratorio. Durante la época victoriana, la obsesión por la apariencia personal alcanzó niveles nunca antes vistos. La moda y los peinados eran símbolos de estatus, y mantener el cabello impecable era fundamental para cualquier mujer o caballero de la alta sociedad. En este contexto, surgió una innovación que prometía revolucionar el cuidado capilar: el cepillo para el cabello giratorio. Este extraño invento intentaba fusionar tecnología y vanidad, buscando una solución para hacer que el acto de cepillar el cabello fuera más eficiente, suave y glamuroso. El cepillo para el cabello giratorio
estaba diseñado para realizar una tarea que, en principio, parecía simple: cepillar el cabello de una manera más rápida y uniforme. Sin embargo, el toque tecnológico era lo que lo hacía especial. En lugar de las tradicionales cerdas fijas, este cepillo tenía un cabezal cilíndrico que giraba, accionado manualmente o por un pequeño motor. La idea era que las cerdas giratorias abarcarían más superficie del cabello en cada pasada, logrando un peinado más uniforme y eficaz. Para aquellos obsesionados con los peinados elaborados y los rizos perfectos, este cepillo parecía una auténtica maravilla. El giro de las cerdas no solo prometía desenredar el cabello de manera más eficiente, sino que también ofrecía la posibilidad de crear volumen y suavidad en el proceso. Algunos modelos incluían accesorios adicionales, como tenacillas para rizar o peines para crear estilos más complejos. Incluso se decía que las cerdas giratorias podían mejorar la salud del cuero cabelludo al estimular la circulación sanguínea. Número 9. La sanguijuela artificial. La medicina del siglo XIX estaba llena de prácticas que hoy nos parecen extrañas, y una de las más famosas, aunque aterradoras, era el uso de sanguijuelas para el tratamiento de diversas dolencias. Sin embargo, durante la era victoriana, los médicos e inventores comenzaron a buscar alternativas más higiénicas y controlables. Así nació la sanguijuela artificial, un invento que intentaba recrear los efectos terapéuticos de las sanguijuelas vivas sin los riesgos asociados con estos pequeños y desagradables animales. La práctica de utilizar sanguijuelas para extraer sangre tiene raíces milenarias. Se creía que la sangría ayudaba a equilibrar los fluidos corporales y a curar enfermedades al eliminar el exceso de sangre. Sin embargo, el uso de sanguijuelas vivas presentaba varios problemas. Para empezar, no siempre era fácil controlar la cantidad de sangre que las sanguijuelas extraían, y existía un riesgo real de infección al usar estos parásitos en los pacientes. La solución fue crear una versión mecánica que pudiera realizar la misma función, pero de manera más precisa y estéril. La sanguijuela artificial fue inventada por el médico francés Joseph Pierre Hérold en la década de 1840. Su diseño era un aparato portátil que utilizaba una combinación de succión y pequeñas lancetas para realizar incisiones controladas en la piel. Este dispositivo estaba equipado con un mecanismo accionado por resorte que hacía pequeños cortes en la piel, permitiendo que la sangre fluyera de manera controlada hacia una cámara especial en el interior del aparato. Número 10. El corsé eléctrico. El corsé fue uno de los elementos más icónicos de la moda femenina durante la era victoriana, diseñado para dar a las mujeres la figura de reloj de arena que tanto se valoraba en la época. Sin embargo, para muchas mujeres, usar un corsé no era precisamente una experiencia cómoda. Así que, en una época obsesionada con las invenciones, alguien tuvo una idea que combinaba moda con tecnología: el corsé eléctrico. El corsé eléctrico fue una curiosa mezcla de vanidad y ciencia. En su núcleo, no era diferente de un corsé tradicional. Estaba diseñado para ceñir la cintura y dar forma al cuerpo, como cualquier otro. Sin embargo, este modelo en particular tenía un truco bajo la manga: electrodos incrustados y conectados a una pequeña batería. El objetivo: proporcionar alivio de ciertos dolores, mejorar la circulación y estimular los músculos a través de suaves corrientes eléctricas. El principio detrás del corsé eléctrico era la electroterapia, una moda de la época que afirmaba que la electricidad tenía propiedades curativas y podía ser beneficiosa para la salud. Se decía que el corsé eléctrico podía ayudar a aliviar problemas tan variados como la fatiga, los dolores musculares, el reumatismo e incluso la mala postura. Número 11. El tren neumático. El transporte fue uno de los grandes campos de innovación durante la época victoriana, y mientras los trenes de vapor estaban revolucionando los viajes, algunos ingenieros pensaban que podían llevar las cosas aún más lejos. Así nació el tren neumático, un intento de mejorar la tecnología ferroviaria utilizando la fuerza del aire comprimido en lugar de vapor para impulsar el tren. La idea parecía sacada de un sueño futurista: trenes que se movían casi silenciosamente y sin las nubes de humo negro que acompañaban a las locomotoras de vapor. El principio detrás del tren neumático era sencillo:
En lugar de utilizar una locomotora que quemara carbón, estos trenes se movían impulsados por aire comprimido. Se diseñaron utilizando un sistema de tubos que corría a lo largo de las vías. Dentro de esos tubos se colocaba un pistón, que estaba conectado al tren. Mediante la creación de un vacío en el tubo, el pistón era empujado hacia adelante por la presión del aire, y con él, el tren se movía sin necesidad de combustibles contaminantes. Uno de los ejemplos más famosos de esta tecnología fue el ferrocarril atmosférico, un proyecto que se llevó a cabo en Inglaterra en la década de 1840. Los ingenieros estaban entusiasmados con la idea de un transporte más limpio y eficiente. Sin embargo, a pesar de su promesa, el tren neumático enfrentó varios problemas técnicos que impidieron su éxito. El mayor desafío era el sistema de sellado en los tubos, que debía ser perfecto para que no se perdiera presión de aire. Cualquier fuga, por pequeña que fuera, podía detener el tren en seco. Y lamentablemente, las condiciones climáticas, como la lluvia o el frío extremo, hacían que las válvulas de cuero que sellaban los tubos se desgastaran rápidamente, provocando fugas constantes. Número 12. La máquina Eureka. Durante la era victoriana, la mecanización estaba en pleno auge, y no solo en las fábricas y las cadenas de montaje. La idea de utilizar máquinas para realizar tareas intelectuales también comenzó a ganar terreno, y uno de los inventos más curiosos de esta época fue la máquina Eureka, también conocida como la máquina del verso latino. Este dispositivo, aunque rudimentario, puede considerarse una de las primeras formas de un ordenador primitivo, diseñado específicamente para componer poesía latina de manera automatizada. La máquina Eureka fue desarrollada para hacer algo que, en principio, parece contradictorio: crear poesía a través de un proceso mecánico. En lugar de depender del talento y la inspiración humana, la máquina utilizaba una serie de discos giratorios y palancas que permitían a los usuarios ajustar parámetros como la métrica, el ritmo y la longitud del verso. Una vez configurada, la máquina ordenaba palabras y frases en latín para generar versos coherentes, aunque bastante simples. Este invento surgió en una época de grandes avances en la lingüística y la mecánica, cuando la precisión y el orden eran considerados atributos fundamentales tanto en el arte como en la ciencia. La máquina Eureka ofrecía una manera de fusionar estos dos mundos, utilizando la mecánica para automatizar una tarea que hasta entonces había sido vista como puramente creativa. No era necesario ser un poeta consumado para utilizarla. Cualquiera con conocimientos básicos de latín podía ajustar los discos y producir versos con facilidad. Número 13. El órgano de gato. Si hay un invento que puede definirse como macabro y absurdo en la misma medida, ese es el órgano de gato, también conocido como Katzenclavier. Este bizarro instrumento musical utilizaba gatos vivos para crear sonidos, y aunque suena como una leyenda urbana, varios relatos históricos sugieren que fue una creación real durante el siglo XVIII, con algunos intentos de replicarlo en la época victoriana. La idea detrás del órgano de gato era producir música mediante los maullidos de los felinos, que eran colocados dentro de una estructura que los convertía, literalmente, en parte del instrumento. El funcionamiento del órgano de gato era tan cruel como surrealista. Una fila de gatos era colocada dentro de jaulas o cajas, con las colas extendidas hacia afuera. Encima de los gatos se disponía un teclado, similar al de un órgano tradicional, que al ser presionado, activaba un mecanismo que tiraba de las colas de los gatos, haciéndolos maullar. La afinación de cada gato dependía del tono natural de su maullido, y se organizaban de manera que los diferentes sonidos formaran una escala musical que podía tocarse como cualquier otro instrumento. Aunque se cree que la idea original del órgano de gato fue propuesta por el erudito alemán Athanasius Kircher, la verdadera existencia de estos instrumentos ha sido motivo de debate. Kircher, un estudioso con un gran interés en la ciencia y la música, escribió sobre este peculiar instrumento en sus obras, pero no hay evidencia clara de que él mismo construyera uno. Sin embargo, a lo largo de los años, se han registrado varios intentos de replicar este extraño artefacto, aunque no se sabe con certeza cuántos de estos experimentos fueron reales o meramente conceptuales. Número 14. La máquina para fumar. Hoy en día sabemos que el tabaco es uno de los mayores enemigos de la salud pública, pero durante la era victoriana,
El fumar era una costumbre tan arraigada que pocos se preocupaban por sus posibles efectos negativos. Sin embargo, a medida que crecía la preocupación por el impacto que el tabaco podía tener en el cuerpo humano, algunos científicos decidieron estudiar el fenómeno. Para hacerlo, necesitaban una herramienta que pudiera replicar los efectos de fumar sin necesidad de una persona. Así nació la máquina para fumar, un dispositivo creado para simular el acto de fumar de manera controlada. Este extraño invento, atribuido a un tal Parenti, fue diseñado con el objetivo de estudiar el humo de tabaco y sus efectos. La máquina para fumar era un aparato bastante complejo para su época, compuesto por varios componentes clave que replicaban el proceso humano de fumar. En su corazón, un mecanismo similar a un fuelle imitaba la acción de inhalar y exhalar humo. Este humo pasaba por una serie de tubos y cámaras donde, a menudo, se colocaban filtros o materiales absorbentes diseñados para capturar las sustancias nocivas del humo, como el alquitrán y la nicotina. El dispositivo resultó ser invaluable para los primeros estudios sobre los efectos del tabaquismo. Al poder analizar el humo en un entorno controlado, los científicos podían medir la cantidad exacta de alquitrán, nicotina y otras sustancias químicas que un cigarrillo o puro liberaba. Número 15. La máquina de manivela. La historia de las prisiones siempre ha sido un tema espinoso, y en la época victoriana, la noción de rehabilitación de los presos era muy diferente de la que tenemos hoy en día. A los prisioneros no se les ofrecía mucho más que castigos severos y monótonos trabajos forzados, con la esperanza de que la dureza de las condiciones los reformara, o al menos los disuadiera de cometer más crímenes. Entre las diversas formas de castigo, surgió un dispositivo sencillo pero brutalmente eficaz: la máquina de manivela. La máquina de manivela era, en esencia, un dispositivo diseñado para el agotamiento físico más que para cualquier tarea útil. Introducida en las prisiones victorianas a mediados del siglo XIX, la máquina consistía en una gran manivela que el prisionero debía girar repetidamente. Cada giro movía un mecanismo similar a un torno de barco o un cabrestante, y no servía para ningún propósito práctico más allá de cansar al recluso. Los guardias podían ajustar la resistencia de la máquina para hacer que el trabajo fuera más o menos difícil, según lo consideraran necesario. El objetivo de este dispositivo era simple: castigar a los prisioneros a través del trabajo físico agotador. Cada vuelta de la manivela contaba en un dial, y los presos eran obligados a completar miles de vueltas al día como parte de su condena. La monotonía de la tarea y el esfuerzo físico que implicaba eran vistos como un medio para inculcar disciplina y, quizás, para quebrar el espíritu de los prisioneros, llevándolos a la sumisión total.